Pues resulta que a los capitalinos, es decir, a los habitantes de la capital de la República, peor no les puede ir. De veras, como mexicanos, nos solidarizamos con el momento tan difícil que están viviendo en esa ciudad. Si usted ha tenido la oportunidad de ir por allá, habrá visto el deterioro de la calidad de vida que se tiene en el Distrito Federal. La ciudad está verdaderamente imposible de habitar con los congestionamientos de tráfico, con las manifestaciones, bien sea de protesta o bien sea de alegría cuando se gana un partido de fútbol, porque de igual manera los que protestan o los que celebran tratan de destruir la ciudad. Para colmo de sus males, un barrendero acaba de descubrir en la hermosísima avenida de Paseo de la Reforma que alguien se robó todas las placas de bronce que identificaban a las estatuas y se presentó como un ciudadano honesto a la delegación correspondiente a presentar su denuncia y nadie sabe quién fue ni cómo se las robó. Reaccionando el delegado, como buen funcionario público en cumplimiento de su deber, se abocó con el Ministerio Público a ir a contar las placas y fueron 38 placas de bronce. Pero además descubrieron en ese momento que alguien se robó 2 de las estatuas de las que hay en el Paseo de la Reforma. Si usted las ve por aquí en el Jardín de los Sapos, en las antigüedades que algún capitalino se haya venido a traer, cuidado porque no son bien habidas, ni tampoco las vaya a comprar como ocurrió aquí en Puebla en alguna ocasión, que en la casa de un político conocido alguien descubrió en el jardín uno de los ángeles de la Catedral de Puebla. Esto no es todo lo que les ocurre a los capitalinos, aparte del smog, aparte de toda la turbulencia política que han vivido con las elecciones del 6 de julio, para algunos la amenaza de que Cuauhtémoc vaya a ser el regente, para otros la alegría de que finalmente sea Cuauhtémoc según el partido en que se milite o la ideología que se tenga, pues ahora tienen otro problema con el cual batallar. Se llaman las tenencias, ¿sí? Lo oyó usted bien. Las que los mexicanos, a regañadientes, a disgusto, tenemos que pagar como un impuesto que se creó en 1962 para financiar la construcción de los sitios donde se harían las Olimpiadas en 1968. Desde ese entonces se pensó que los recursos vendrían de todo lo que se obtuviera de los automovilistas por tenencia o uso de automóviles. Era un impuesto temporal que se quedó en forma definitiva. Algunos lo califican de injusto. Pensamos como ciudadanos que en algún momento las cantidades que nos cobran no son equitativas o equilibradas. Otros más piensan que es un impuesto que existe legalmente y si es injusto o no se debe discutir en la Cámara de Diputados, ahora que es una Cámara plural, que según dicen va a atender a los intereses de los gobernados y se podría derogar o echar abajo si los diputados de mayoría así lo decidieran. Pero mientras esto no ocurra, al señor regente le vale gorro lo que piensen los ciudadanos. Lo que le interesa es que siendo una ley, le paguen los que no han cumplido. Y en consecuencia, implementó un procedimiento coercitivo consistente en detener a los ciudadanos con sus vehículos que no hayan pagado la tenencia y en el acto embargarlos y llevárselos al corralón, a los automóviles, con el objeto de que mediante esta medida el ciudadano pague la tenencia, sin considerar que el ciudadano no ha pagado, pues a veces no porque no quiera, sino porque no puede o porque no tiene, porque a la salida de esta crisis, pues lo más importante era comer, lo más importante era llevar a los hijos a la escuela y pagar las colegiaturas, lo más importante era sobrevivir. Y los partidos políticos que aprovechan las circunstancias, pues ya ofrecieron el amparo para defenderse, pensando en que el regente está utilizando un procedimiento equivocado. Ellos afirman que debió haber notificado la deuda al dueño del vehículo requiriéndole el pago, y si no cumple el pago, entonces sí embargarlo. Ese pequeño procedimiento que se brincó, afirman quienes saben de eso,
es lo que lo hace inconstitucional. Pero inconstitucional o no, lo que sí puedo decirles es que es antipopular la medida y en el peor momento de la historia. Con el derecho a cobrarlo que nadie les niega, pero a veces las formas son fondo y luego se quejan por qué no votan por ellos.